Swinda Yamín Brito Hernández, por favor, que pase. Swinda. Magistrada, le recordamos que tiene 5 minutos de exposición libre. Si en esos 5 minutos no puede concluir su presentación, tiene 2 minutos adicionales. Terminado ese tiempo, entonces pasamos a una tanda de preguntas de los miembros del Consejo. Así que, tiempo acá. Un momentito. El tiempo no está marcado, ¿no? Okay. A 1. Ok. Llevarlo a 5. Ya, Swinda, puede comenzar. Muy buenas tardes, excelentísimo presidente, señor de la República. Muy buenas tardes, honorables miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Quien les habla, Swinda Jazmín Brito Hernández, entiende que no hay mejor forma de presentarse ante ustedes y ante el país que dejando proyectar de alguna manera de dónde vienes y hacia dónde vas. Creo que para proyectar de dónde uno viene, se describe a la persona, y para proyectarse en lo referente hacia dónde uno va, debe hablar de lo que es su carrera profesional, de lo que ha sido su trayectoria como profesional. Entonces, quien les habla es la mayor de 2 hermanos, hembra y varón, hija de madre soltera, cuyos incansables esfuerzos y batallas por la vida han dado como fruto que yo esté sentada en este lugar frente a ustedes en la tarde de hoy. Dedico este momento a mi madre, la señora Zoneida Hernández, por lo que le acabo de describir, con la anuencia de ustedes. Y esto lo hago porque entiendo que el momento es importante, reviste un valor para mí, independientemente de los resultados que acarree la situación en la que estamos ahora. Yo creo que tiene un valor porque veo literalmente cumplirse lo que dice o está registrado en el pasaje bíblico del 2º libro de Samuel, capítulo 9, cuando el rey David, rey de Israel, mandó a llamar a Mefiboset de Lodebar, que es una tierra lejana, como único sobreviviente de la casa de Saúl. Y yo entiendo que en la tarde de hoy, literalmente, el rey me ha mandado a llamar y he comparecido a su llamado junto a todas estas importantes personalidades que les rodean. Entonces, dicho esto, yo creo que le he descrito a la persona. Ahora, la profesional y su trayectoria inicia su carrera de Derecho cuando se graduó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego de esto, tuve la oportunidad de ejercer de manera privada el derecho como profesional independiente. Un día me entero de que la Suprema Corte de Justicia está convocando a un concurso público para optar por el título de defensora pública. Allí participé y me sometí a todas las pruebas de oposición, las cuales eran eliminatorias.
las superé. Éramos un aproximado de algunos 300 abogados, quedamos 21 y entre esos 21 tuve el placer de estar. Entonces me sometí a la capacitación de la Escuela Nacional de la Judicatura cuando era Luis Henry Molina el director. Obtenido el título, defendí cuantos imputados la defensa pública me asignó con sus casos. Y después de esto, entonces, otra vez me entero de que la Suprema Corte de Justicia estaba convocando a otro concurso, esta vez como juez de paz. Ahí yo decidí participar. Aproximadamente eran unos 200 y tantos abogados. Quedamos 24 que nos sometimos al mismo tipo de pruebas que le describí anteriormente. Esta vez la capacitación era de 2 años en la Escuela Nacional de la Judicatura, la superamos y así inicia mi carrera judicial. Así inicio como juez de carrera. La Suprema Corte de Justicia me designa como juez de paz ordinario del municipio de Nizao de Baní. Luego me trasladan a la capital como juez de la 6ª Sala de Tránsito. Luego se decide que debía ascender a juez de primera instancia y me ascendieron a la Sala Civil del Distrito Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Después de esto, paso a ser juez penal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente. De allí, entonces, paso a presidir la 8ª Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional. Y luego de esto, entonces, actualmente estoy en el 11º Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Resulta que se dice que mientras más se sabe, más se descubre que uno no sabe. Entonces, a mí no me bastó haber pasado por la Escuela Nacional de la Judicatura 2 veces como defensora y como jueza de paz. Entendí que era interesante. Maestrada, los 5 minutos terminaron. Tiene 2 para que complete su Bueno, presentación. pues finalmente, entonces decido hacer el máster en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, con la Universidad del País Vasco. Es todo. Quedo a disposición de ustedes. ¿Terminó? Sí. Bueno, muchas gracias. Preguntas. Maestrado, y luego... Swinda, por favor, en su experiencia como juez, ya como juez de paz, juez de primera instancia, ¿ha tenido usted la oportunidad de fallar algunos casos por la vía difusa de inconstitucionalidad que le hayan presentado? Sí. Sí. Bueno, por la vía difusa, una vez se me propuso cuando yo estaba como juez de atención permanente en un caso específico donde a un militar le habían privado de su libertad como sanción y ya el señor llevaba un aproximado de 2 meses privado de su libertad. Entonces, en esa oportunidad, el abogado de la defensa del cuerpo castrense, a donde pertenecía el militar, me invocaba que en la Constitución de la República se establece lo que era concerniente a la disciplina de los militares y que dentro de esa disciplina aplicaba la potestad de privar a un ciudadano de su libertad por toda esa cantidad de tiempo. Y él decía que era un asunto que era constitucional. Entonces, la otra parte, que era la defensa del ciudadano, entonces me propuso que examinara la constitucionalidad de ese artículo y su alcance para yo resolver el caso. Les cuento entonces que yo decidí, en virtud de que independientemente de que la Constitución planteara esa potestad para los cuerpos castrenses,
era un asunto que en materia de derechos humanos era irrisorio pensar tener a una persona privada de su libertad por toda esa cantidad de tiempo. Entonces, en esa oportunidad me tocó y así lo decidí. Gracias, presidente. Una última pregunta por mi parte. Suinda, ¿en qué circunstancia la Constitución permite el monopolio, ya que es una práctica prohibida casi en toda la materia aquí internacionalmente? Si es a favor del Estado, lo dice bien claro la Constitución. Josefa. Buenas tardes, señora Suinda Brito. Sí, Usted tiene 41 años, una mujer bastante joven. sí, no parece. No, no parece, exactamente, eso comentaba. Sí. Y tiene 16 años de graduada. Sí, así es. Y de acuerdo a lo que usted ha expresado ahí, veo que ha tenido muchos ascensos. Me gustaría que usted explicara cómo ha logrado esos ascensos para que las mujeres que también se dedican a el trabajar la justicia dominicana, pues tomen el ejemplo o por lo menos tengan conocimiento de cómo usted ha logrado todo esto en tan poco tiempo que me tiene sorprendida. Después de esto le voy a hacer 2 preguntas. Bien, diputada Josefa Castillo, Sí. no son ascensos, sino más bien traslados. Ascenso, bueno, se contemplaba anteriormente que era ascenso pasar de defensor público a juez de Claro, paz, porque era claro. parte de la carrera judicial. Por supuesto. Entonces, después de juez de paz, entonces juez de primera instancia. Han sido prácticamente 2 ascensos. El tercero lo estoy buscando aquí en el día de hoy. Entonces, me decía que qué le recomendaba a las mujeres, algo así era que decía. No, no, sino que dijera cómo ha sido el proceso, porque hace 16 años que usted se graduó y he Sí. visto que tiene una carrera bastante avanzada. Bueno, Suinda, ¿en qué consiste la ponderación? Y al mismo tiempo, si limita o no, o acrecienta la discrecionalidad. Bueno, la ponderación es contemplar todas las circunstancias que rodean el caso, en concreto que se somete a consideración de un juez. Circunstancias que rodean el caso, que son las circunstancias de hecho, y luego aplicarle a esos hechos el derecho. Entonces, discrecionalidad, creo que independientemente de que la ley establezca, principalmente el Código Procesal Penal, de que hay un asunto que tiene que ver con, ya no es la íntima convicción del juez, sino otros principios que operan para obrar en justicia. Resulta que la discrecionalidad es una cosa que es tan íntima. Es si la ponderación limita o acrecienta la discrecionalidad. Esa es la pregunta. Si la ponderación limita o acrecienta la discrecionalidad. La acrecienta porque es algo que es inalienable, es algo que no se puede controlar, porque es algo íntimo del juez. O sea, eso no lo puede controlar absolutamente nadie. La ley simplemente prevé que tú tienes que tener sana crítica para decidir los asuntos que se someten a la consideración. Pero la discrecionalidad es algo que es tan íntimo que no se puede controlar. O sea, siempre el juez va a utilizar un criterio de discrecionalidad, aunque no lo diga. Okay. Lamentablemente es así. Gracias, Suinda. Gracias a usted. Gracias, magistrado Mariano Germán. Un juez del Tribunal Superior Electoral o un juez del Tribunal Constitucional cometiere, si un juez del Tribunal Constitucional o un juez de un Tribunal Superior Electoral cometiere, realizar un hecho que pudiera calificarse como infracción, ¿quién lo juzga? Bueno, yo entiendo que lo juzga el Congreso de la República porque eso tiene una jurisdicción especial. Infracción penal, Suinda. Ah, no, si es penal es la Suprema Corte de Justicia. Atribuciones Atribuciones de la Suprema Corte de en Justicia esas condiciones, una atribución de carácter constitucional.
Está bien, déjalo ahí. y penal. Déjalo ahí. Es una competencia excepcional. Ajá. Si cometiere un acto que fuere reñido con su conducta, pero que no llegare a poder ser tipificado como infracción penal, ¿quién lo juzgará? Es una cuestión disciplinaria y tendría entonces competencia el tribunal a donde pertenece. Camacho y luego Baliza. A su juicio, a interponer una acción directa de inconstitucionalidad. Una acción directa de inconstitucionalidad, dice la ley que el presidente de la República tiene derecho a ello. Una tercera parte del Senado o de la Cámara de Diputados o un particular que tenga interés en la cuestión, un interés legítimo, dice la ley. Baliza. Buenas tardes, magistrado. En el desarrollo de su carrera ha atendido temas de diversa índole. Una de ellas vinculada y conocidos sobre la difamación o los límites que deben de existir entre el derecho a la honra, al honor, versus el derecho a la libertad de expresión y de difusión que nos acompaña. Me gustaría que nos describiera, a su entender, dónde inicia uno y dónde termina el otro. Y en sentido práctico, su opinión en relación a que en diversas iniciativas legislativas dominicanas, en algunas leyes específicas, se condena inclusive de forma más importante a cuando la difamación se produce contra un funcionario público que contra un ciudadano. Esto es, en mi opinión, una tendencia que debe ser inversa, porque el funcionario público está obligado a un nivel de escrutinio mucho más profundo que el de un ciudadano común. Su opinión al respecto. Bueno, pues yo debo decirle que con respecto al último punto, yo concuerdo con usted. Yo creo que la propia Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Y eso no es por ser funcionario ni por ser particular. Se supone que debes, como juzgador, aplicarle la ley a todos por igual. El mismo derecho que tiene uno lo tiene el otro. Y de hecho, yo he dejado sentado en mis sentencias al respecto que el funcionario público, hay una situación con eso, y es que tiene que ser un poco más flexible en cuanto a las críticas de la opinión pública. Hay sentencia y tengo jurisprudencia que lo prueban, que así lo he dejado por sentado como criterio, porque es justo lo que concuerda con lo que ha dicho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en ese punto, que el funcionario se supone, dicho en otras palabras, para que el pueblo pueda entender, porque entiendo que no solamente ustedes están haciendo este tipo de cuestionamientos hacia mis conocimientos, sino que también el pueblo lo está viendo. Dicho de otra manera, para que se entienda, es que el funcionario no puede ser tan delicado en cuanto a las críticas. O sea, si a un funcionario, por ponerle un ejemplo, en sus funciones públicas dicen que, como se dice, mayormente que el funcionario robó, que el funcionario tiene a toda su familia trabajando, ese tipo de cosas son comentarios usuales y que se utilizan a veces alegremente y uno lo sabe, pero no puede el funcionario actuar con un nivel de delicadeza tal que a todo el mundo se someta o se lleve a un tribunal por ese tipo de comentarios, porque lo que se entiende es que eso es accesorio con la responsabilidad que tú asumiste frente al pueblo, de ser de alguna manera cuestionado en algún momento. Ahora, eso yo entiendo que tiene un límite. Cuando se trata de la intimidad de las personas, cuando se trata del honor de las personas, ya la situación varía. Usted me decía algo al principio, ¿me lo puedes recordar, por favor? No, el límite entre el derecho, dónde inicia y cuándo termina el derecho al honor versus el derecho que tenemos a la libertad de expresión y difusión de pensamiento. O sea, lucirían que por momentos uno termina donde inicia el otro. Bueno, pues el derecho a la información es un derecho que le asiste a toda la ciudadanía en general.
pero también hay un asunto que es el derecho a la intimidad de las personas y el derecho, como le había dicho anteriormente, al honor y al pudor. Entonces, creo que el derecho a la información termina donde comienza a quizás incurrir en una violación tal que se entienda que lesiona gravemente el pudor de una persona como tal, no ya al funcionario, sino a la persona como tal. Y por último, presidente, de mi parte, otro tema que ha sido sujeto a diversas discusiones en el ámbito jurídico es sobre el interés jurídico de un querellante en diversos temas. Por ejemplo, en materia de corrupción gubernamental o de corrupción vinculado al mundo donde nosotros nos desarrollamos, ¿tendría un ciudadano cualquiera en su visión el derecho o el interés jurídico de poder accionar en justicia en contra de ese corrupto o de esa persona que tenga un conocimiento, ¿verdad?, de una acción que sea dolosa en contra del Estado? Bueno, la propia Constitución establece que hay cuestiones que son de interés general. Y en base a eso, dice la misma Constitución que cuando son cuestiones que se refieren al mal uso de los recursos públicos, cualquier ciudadano tiene la potestad de invocar esas acciones. Pregunta. Magistrada, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Bueno.